Era 1966, cuando en la peña de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado se crea un dúo folclórico sin nombre. Eran los estudiantes Jorge Coulón y Max Berrú. Al año siguiente se suman Horacio Durán, Pedro Yáñez y Horacio Salinas. Más tarde se unirían José y Marcelo Coulón. Ellos fundarían Inti Illimani. Inti Illimani, que en lengua aymara significa cóndores del sol, graba antes de 1969 canciones que presentan sus sonidos altiplánicos y su inclinación por temáticas sociales, como Juanito Laguna remonta un barrilete, La cueca de la CUT y Samba de los humildes. ¡Que vivan los obreros, caramba del mundo entero! Con el sello DICAP de las Juventudes Comunistas graban su primer larga duración, Si somos latinoamericanos, y también Inti Illimani. Se abren paso en la nueva canción chilena. Ahí saldrían temas como Simón Bolívar y La fiesta de San Benito. Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual. En 1971, con la canción La exiliada del sur, el grupo se abre a nuevos sonidos en su repertorio. En 1973, el golpe de Estado los sorprende en una gira en Europa. Comienza el exilio y se radican en Italia. En 1974 editan el álbum La Nueva Canción Chilena. A partir de ahí graban 12 discos más fuera de Chile. Recorren cerca de 35 países y pisan importantes escenarios como el Royal Albert Hall de Londres, el Sydney Opera House de Australia o el Arena de Verona en Italia. El 18 de septiembre de 1988 desembarcan en Chile, Inti Illimani junto a sus familias. Fueron 15 años fuera del país. Ese día interpretan en un improvisado escenario la canción Vuelvo. A encontrar la patria pura al fin del último beso. El 2001 su director histórico, Horacio Salinas, deja el grupo por diferencias. El 2004 terminaría dividiéndose el conjunto en dos, Inti Illimani histórico e Inti Illimani nuevo. Durante sus 48 años de carrera han editado 41 discos en total y recorrido el mundo como pocos artistas chilenos. Una obra extensa y que acompaña la historia reciente de Chile. Bienvenidos, bienvenidas a Más Vale Tarde. Muchísimas gracias por estar ahí. Fíjense, pues del 2015 nos vamos al año 1967, año en el cual Chile comenzaba el proceso de grandes reformas estudiantiles en la entonces Universidad Técnica del Estado de Chile, hoy día Universidad de Santiago. Y ahí surge una agrupación con fuerte contenido social y política, los Cóndores del Sol. Nace Inti Illimani. Y junto a Horacio Salinas, muchas gracias Horacio Salinas por estar en Más Vale Tarde. Muchísimas gracias. Junto a él, a Horacio Salinas, vamos a revisar de qué manera canciones como La exiliada del sur, Samba Landó, la guitarrera que toca, han marcado el cancionero popular chileno y han influenciado nuestra identidad. Así parte Más Vale Tarde, siempre hay tiempo para la cultura. Es un grupo de estudiantes en la Universidad Técnica en los años 60 que se sube al movimiento de música popular latinoamericano de protesta con contenido social. Mi mamá era secretaria de la Universidad Técnica del Departamento de Extensión, entonces a finales de los 60, no tengo claro si a mediados o a finales, ellos iban constantemente porque ellos, bueno, como eran estudiantes, también conoció el grupo Quilapayún, y ella los conocía, le gustaba. Mis padres lo escuchaban, mis
familia lo escuchaba y además estudié en un colegio público. Entonces, la música de Inti Illimani, lo que representa, su contexto histórico, de dónde viene, el hecho de que hayan sido exiliados y representar también el folclore nacional a través de la música andina, se hizo muy potente en mi vida. La música llega en una forma de contarme la historia social, política y cultural del Santiago de esa época. Y siento que Inti Illimani revive muy bien la historia, como a través de casi una poesía. Sus canciones son historias poéticas que nos reviven ese tiempo. Entonces crecí con Inti Illimani, los escuchaba siempre con mis abuelos y ellos nos contaban de la época entonces a través de las canciones. A mí me acompañó durante mi infancia y durante años de dolor que llevaba Chile, de oscuridad, y de alguna manera eran bandas esperanzadoras. Me llama la atención que hayan podido seguir a través de los tiempos y hayan podido como adaptarse a las nuevas épocas. Ellos llegaron a Chile a la vuelta de la democracia, por lo tanto eso fue como un despertar. Recuerdo algún viaje de ellos a Puerto Montt, por ejemplo, recién llegado, y que concitaban gran interés en la población, independientemente de la postura política que tuvieran las personas que los iban a ver. De tal manera que estaban influyendo en la cultura. Muchas gracias, Horacio Salinas, y a todos los que hacen Inti Illimani, a todos los que han seguido a Inti Illimani. Eso incluye a ustedes que están en su casa, quienes más vale tarde. Gracias por todo, Horacio. Gracias a ti. Rara vez uno tiene la oportunidad de agradecer lo que hace. Esperemos que estemos contribuyendo así. ¿Cómo parte esta historia? La Universidad Técnica del Estado, ¿cómo es el Chile de esa época, Horacio? Chile en ese entonces era un Chile que estaba lleno de una actividad, en fin, y se vivía un momento que se auguraba como de cambio muy fuerte. Todas las cosas tenían el signo del cambio. Imagínate, era la década de los 60 de los Beatles, en primer lugar, una música completamente nueva. Pero estaba la liberación femenina, sí, el movimiento hippie, sí, la reforma universitaria, la guerrilla del Che Guevara, sí, en fin, el Mayo francés, el año 68. Todo indicaba que estábamos dando vuelta a una gran página. Es bien curioso. Y la música es un signo de cambio. Parece que ahí está el sentido de futuro, pero psicodélicamente hablando, lo que uno hace es volcarse hacia la raíz, vale decir, a descubrir quiénes somos. Porque ese cambio tiene mucho que ver con reivindicaciones que se sentían. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tocáramos el charango y tocáramos la quena. La zampoña era tocar instrumentos que, para decirlo, en el conservatorio estaban colgados en los muros. Entiendo, eran instrumentos no doctos. No solo no doctos, sino que para nada interesantes, digamos. Y nosotros, nadie le daba mucha importancia. Era muy raro escuchar, a diferencia del día de hoy, escuchar a alguien tocando charango en la calle, quena. En fin, ahora se suben los muchachos a los autobuses con cajones peruanos, en fin, hay toda otra situación. En ese entonces eran muy poquitas las cosas, los músicos que se dedicaban a la música latinoamericana era muy lejana. Los países estaban bastante desconectados. Y uno entiende el primer Inti Illimani con el sello DICAP, Inti Illimani con Emi Odeón, que ya me explicarás cómo es posible que sea eso. Uno está viendo justamente un afán por incorporar la identidad del norte de eso Chile, es, claro, que dicho sea de paso es un territorio que se anexa después de la Guerra del Pacífico. Así es. Y eso era muy desconocido también, pero Inti Illimani nace con ese sello, da la impresión de querer, claro, incorporarlo a nuestra identidad, digamos. Sí, a nosotros nos subyugó la música andina. Okay. Eso, escuchábamos, por ejemplo, a la Violeta, que venía con el gringo Fabre, venían de Europa, de París, tocando la quena, tocando el charango. Él era un quenista extraordinario, un gran músico, y entonces eran sonoridades, aires de un mundo que desconocíamos y de un mundo mágico. Por eso que los primeros viajes del grupo fueron inmediatamente a ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, a conocer nuestro continente. Qué bonito. Cantos de pueblos andinos. El año 70, Canto al programa. Canto al programa. El año 72, Canto para una semilla, pero antes de esto se me está yendo
Autores chilenos. Autores chilenos, disco muy importante, donde muy figura bonito. la canción que estamos escuchando, que es La Así Exiliada del es, Sur. La Exiliada del Sur, que tiene un arreglo. Todo ese disco lo hicimos con Luis Advis. Y entonces dijimos, bueno, ya la gente decía también algunos, pero el Inti Illimani es un grupo chileno, a mí me parece boliviano. Con ese nombre, parece más un grupo boliviano. Nosotros somos un grupo de música latinoamericana. ¿Qué importancia tiene el nombre que tenemos? Somos un grupo de música chilena, pero no muchos entendían. Sí. Entonces, eso fue uno de los motivos también para decir, hagamos un disco de pura música chilena, autores chilenos, y ahí lo hicimos con arreglos de Lucho Advis, de Lo que más quiero, de La Exiliada del Sur. ¿Por qué identificará tanto una canción como esta? Yo creo que todos llevamos esta sensación, tenemos esta sensación de haber perdido algo, de haber dejado algo en este territorio que por lo demás yo lo siento tan joven. Chile es un país de tan poquitas cosas, digamos, que recién está armando una música, que recién está armando todo un movimiento, digamos, con una identidad también muy particular. Porque imagínate, nosotros, el Inti Illimani, somos una síntesis de la música latinoamericana, digamos. Y muchos amigos músicos nos dicen, bueno, esa es una característica de Chile. Chile necesita de la música latinoamericana para hablar, para expresarse. Por un descuido casual, el otro quedó en Parral en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía. Miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en Buin quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho en Curacautín, lo veo en un jardincillo. Mis manos en Maitencillo saludan en Perequé. Mi bus en Perquilauquén recoge unos pececillos. Se me enredó en San Rosendo un pie al cruzar una esquina. El otro en la Quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calco de frío por una escarcha. Voy enderezo mi marcha a la cuesta de Chacabú. Mis nervios dejó el granero, la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata. Y en una calle de Itata se me rompió el instrumento. Y en Mildopa nacimiento una mañana de plata. Desembarcando en Río se vio a la Violeta Parra, sin cuerdas en la guitarra, sin hojas en el coligüe, una banda de tirigües le vino a dar un concierto. Desembarcando en Riñihue se vio a la Violeta Parra. Desembarcando en Riñihue se vio a la Violeta Parra.
Verano de 1967, en Chile, una triste noticia enluta al país. La cantautora Violeta Parra se suicida en su carpa ubicada en La Reina. Como un epitafio, un año antes, lanza un disco trascendental para su obra, Últimas Composiciones. La muerte de Violeta impacta al medio. Sin embargo, la hasta entonces independiente nueva canción chilena sigue su curso. Es el año de la reforma universitaria que pretende democratizar la administración y las decisiones al interior de las casas de estudio. Estudiantes se manifiestan a favor de las reformas. 1967 es un año de cambios. En el fondo es la sociedad chilena la que va avanzando en un cambio estructural que va a terminar en el gobierno de la Unidad Popular. Y el año 67 está en medio de ese cambio. Y por el otro lado, una radicalización en el ámbito social que yo me atrevo a decir que tiene que ver particularmente con la irrupción de los jóvenes. Entonces empieza toda una rebeldía. El pueblo unido. Ya se comienza a hablar de la canción Protesta. En la revista El Musiquero, el cronista José María Palacios anticipa nuevos aires para el folclore. Jóvenes empiezan a interpretar folclore y lo interpretan de un modo absolutamente poco convencional. ¿Te fijas? Ellos abandonan la apariencia del guaso, abandonan la apariencia del campesino, ellos se visten de frac, ellos abandonan el arpa y agarran un bombo, que es un bombo argentino. Dentro de este neofolclore va a haber un segmento de jóvenes que se van a ir comprometiendo con temáticas sociales y contingentes. En un año álgido para los estudiantes y para las nuevas expresiones musicales, en la Universidad Técnica del Estado se forma un conjunto de música andina, Inti Illimani. Nace dentro de un momento en que el folclore se está renovando y el neofolclore. Pero todavía no se conoce ese movimiento como nueva canción chilena. Se va a conocer 2 años después. Inti Illimani evidentemente que queda dentro de ese movimiento y como referente. El neofolclore, estamos hablando del 63, 64, pusimos un poquito marcha atrás ahí. Sí. Es un movimiento, uno tiende a ver la historia de manera lineal y tiende a situar el neofolclore como un movimiento que va a ser un antecedente de la nueva canción chilena, pero a lo mejor no era tan claro para quienes vivieron ese periodo. Bueno, pero fíjate que el neofolclore es otro rasgo de esta de estos movimientos que surgieron en esta década, que era propicia para la invención. Porque el neofolclore es un movimiento muy ingenioso también, con una gran maestría en el tratamiento de las voces. Bueno, Chino Urquidi era un gran músico, hizo cosas muy bonitas. Y lo curioso es que, claro, como un antecedente de la nueva canción chilena, hubo compositores de la nueva canción chilena que eran muy bien vistos también en el repertorio del neofolclore, como Rolando Alarcón. Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa. Mi abuela bailó mi abuela el tango doble. Claro. Y una carreta en Flora se detiene. Había cierto repertorio, medio juguetón, diría yo, de los músicos de la nueva canción chilena que funcionaba muy bien con el neofolclore. La nueva canción chilena, creo yo que pone un poco las cosas patas para arriba, en el sentido de que la Violeta Parra, que era, sin saberlo, digamos, era la persona que nos encandilaba, digamos, a todos, ella hace de la música chilena una revolución, verdaderamente. Y no solo musical, digamos, porque ella... todo el tratamiento musical de sus canciones es muy original, es muy único de ella. Tenía ese genio, digamos, de inventar canciones, en fin, maravillosas. Y por otro lado, los textos donde se hablaba de los chilenos como nunca nadie lo había hecho. Y aparecían los mineros, la gente de La Pampa, los chilotes, los mapuches. Entonces, era todo era introducir el verdadero Chile, digamos, en la temática de las canciones.
y dejando de lado esa canción que ya empieza a ser historia, que es la canción típica, la canción con algunas tonadas que nos hablaban del campo, en fin, toda esta visión un poco... Tarjeta postal. Un poco de tarjeta postal, donde las personas, digamos, aparecían muy poco y los problemas de la gente se soslayaban. Bueno, eran otros movimientos, otros tiempos, ¿no? Mira, estamos con eso, estamos de tarde. Inti Illimani. Vamos a pedirle una ayuda a nuestro amigo Tito Escárate también, que está en el puente. Este es Tito Escárate en el puente, aquí en Más Vale Tarde. Inti Illimani representa un vector, un quiebre en la música chilena de fines de los 60, puesto que hacen aparecer una música del norte del país, que en realidad no es una música solo del norte de Chile, sino que es un folclore regional que corresponde tanto a Bolivia, Perú, Argentina y Chile. El otro quedó en Parral en un boliche de trago. Hacen aparecer estas músicas y de alguna manera empiezan a generar un fenómeno que se empieza a replicar. Hoy día nosotros entendemos que es natural, hemos naturalizado, por ejemplo, el uso de un charango, el uso de una quena, el uso de una zampoña. Sin embargo, hasta que no aparecen estos conjuntos, ¿no es cierto?, Inti Illimani, Yapu, Quilapayún, no se replica este tipo de formaciones en el país. Desembarcando en Río, se vio a la Violeta Parra. Son responsables de introducir primero, ¿no es cierto?, esta música entre los jóvenes, de alguna manera de instalarla dentro de la nueva canción chilena. Con esta serie de conjuntos y formaciones que aparecen, ¿no es cierto?, con zampoñas, con quenas, con charango, empieza a naturalizarse esta música y a entender que esta música es parte también del folclore chileno. Incorporan aún más otras músicas, amplían el repertorio latinoamericano, ¿no es cierto? Por ejemplo, hacen la inclusión del landó, por ejemplo, haciendo ya una absorción, ¿no es cierto?, de estas músicas afrolatinas, ¿no es verdad? Y de alguna manera también se amplían hacia los sonidos europeos. Esto claramente va a significar que la música de Inti Illimani, que había partido, ¿no es cierto?, en la nueva canción, y como una música de características latinoamericanas, se amplía a lo que nosotros podemos entender como un concepto de world music, es decir, de la música del mundo. Es decir, en ese sentido podríamos hablar de que Inti Illimani es un grupo, ¿no es cierto?, que cultiva los folclores del mundo. Ahí estaba Tito Escárate desde el puente, el estudio del puente. Muchísimas gracias. Y este es Samba Landó. Esta es una de las primeras canciones que hicimos con texto y música de José y de Patricio, el texto, y yo también en la música, José, yo y Mans, el año 78. José Cebes, Horacio Salinas y Patricio Mans Samba Landó. Y en el mundo se luchaba contra el apartheid, se luchaba contra la discriminación racial. Y a nosotros que veníamos de Perú y de un poco ir aprendiendo el ritmo del landó, un ritmo afroperuano muy bonito, se nos ocurrió hacer esta canción, digamos. De la noche está la luna chispeando.
alto de la noche está la luna chispeando, así brilla fulgurando para establecer un fuero, libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, 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 ¿qué tienes tú que no zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero: ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? La gente dice qué pena que tenga la piel oscura. La gente dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento es de mi raza madura. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique, ya no hay nadie que replique, somos una misma historia. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? ¿Tenía sospecha del impacto que estaba teniendo, que iba a tener en Chile? Lo que ustedes hacen por ocurrencia. No, yo creo que eso es harina de otro costal, como se dice. No, es que es nadie, no creo que alguien pueda hacer nada a sabiendas de lo que era importante para nosotros, digamos, y no hicimos mucho para no perder el significado que tenía el grupo para la gente en Chile. Éramos ya un grupo bastante famoso en Italia, muy popular, y sabíamos que en Chile nos seguían, qué sé yo, porque de repente llegaba alguien a Italia y conocía el disco que habíamos grabado la semana anterior. Y yo no sé cómo llegaban de repente las canciones. Te iba a preguntar, el cassette
pirata en el cassette, o no sé si pirata, pero los cassettes que uno veía en los paños. Sí, bueno, claro. Para los que transitábamos por Santiago de Chile y había que mirarse con cierta complicidad. Sí, claro. Yo no estoy a favor de la piratería, digamos, pero me doy cuenta que nuestra música no tenía otra manera de vivirse fuera, con toda la libertad y las facilidades técnicas que tenía cada cual. Pero la verdad es que teníamos nosotros la sensación de que nos seguían igualmente, de que el vínculo con nuestro público no se había roto. Un poco la historia del Inti Illimani, felizmente, ha sido esta de ir ensanchando un camino hacia una música tal vez que tiene una identidad extraña, que a lo mejor es un sueño, que a lo mejor es una poesía. Por ahí alguien escribió en Estados Unidos, un periodista del Washington Post, escribió después de un concierto nuestro, seguramente escuchando El Mercado de Testacho, ya otras melodías que nacieron en Italia, escribió que nosotros que el Inti Illimani hacía una especie de folclore en busca de país. La historia de Inti Illimani está estrictamente ligada a la Universidad de Santiago de Chile. Fue precisamente en uno de los subterráneos de la ex Escuela de Artes y Oficios donde el grupo daría sus primeros pasos. Conversamos con el historiador Rafael Chavarría y llegamos hasta el punto exacto donde el grupo inicia su historia. Compañeros, van a tocar los Inti Illimani. Por aquí pasó la historia de Chile. Es la pequeña historia de Chile esta universidad. Profesor, ¿cuál es el contexto histórico en el que surge Inti Illimani en esta universidad? El Inti Illimani surgió a fin de la década del 60, estamos hablando del 66, 67, surgió en el Casino de la China. El Casino de la China era un casino de estudiantes que funcionaba en un sector cercano, en un subterráneo, un lugar más bien silencioso, lúgubre, de piso de madera, quizá un tanto húmedo, y tocaron muchas veces además en este lugar, entendiendo de que eran funcionarios de la universidad. ¿Cómo era precisamente este concepto de la peña? Lo conocemos hoy día, pero en esa época surge para aunar, me imagino, a los futuros artistas, gente que tenía talento. El concepto de peña, en realidad, no es solamente aquí de esta universidad, sino que funcionaba en la mayoría de la universidad. O sea, la peña más emblemática es la peña que surgió de los hermanos Parra, allí en Carnestra en 40. Y era un lugar donde se promocionaba el nuevo canto, o sea, entendiendo que el folclore tradicional no era lo que llamaban los estudiantes en ese momento ni la juventud, sino que había un movimiento nuevo, este movimiento de la nueva canción chilena. Entonces, dentro de estos lugares, que era un lugar que se comían, que se bebía alcohol, mira, eso no es menor. Estamos hablando que en las universidades se podía beber cerveza y se podía beber vino. En ese gimnasio, en aquel momento, funcionaba el Casino de la China. Se hacía la peña los días sábados, organizada por Horacio Durán, hasta las 6 de la mañana. Aquí partieron Inti Illimani. Este es el lugar emblemático, el famoso Casino de la China. Bueno, el piso que tú estás viendo acá no era ese piso, era un piso de madera. Era un tanto lúgubre, sombrío. Bueno, Salinas lo decía. Vendían vino, empanadas, había como todo un rito, como que había una cosa muy... Vino, empanada y tabaco, vino navegado, mesas de madera, pues, estoy diciendo un poco el parangón con lo que era la peña de los Parra. Y un ambiente en realidad, un ambiente familiar. Profesor, a su juicio, ¿cuál es la importancia histórica de Inti Illimani en la música nacional? El imaginario, yo creo que las canciones también en imaginario, que incluso son tarareadas y cantadas por un sinnúmero de generaciones. O sea, tú le preguntas a una generación actual aquí en la universidad, chicos que nacieron, no sé, el 85, el 90, y la reconocen. Es como la música que está dentro de los corazones de todas las personas. Eso me atrevería a decir que los Inti Illimani se transforman con esta banda sonora de Chile. Y en 2014, Inti Illimani histórico canta a Patricio Mans. A Patricio Mans. Bueno, era una idea que rondaba de muchos años. Hará unos 5 o 6 años que tenía yo la idea de tomar las canciones que de repente los avatares de la propia vida, de la propia lucha, ¿ven?, habían dejado de lado. Y de uno de los personajes cruciales para nosotros, como es Patricio Mans. Porque las canciones nuestras son canciones textos de Patricio Mans. La guitarrera
que toca. La guitarrera que toca. ¿Qué destacaría usted? Entiendo que es viene de una historia real. Sí, una historia muy bonita que nos contó hace poco él, de una guitarrera la guitarrera es esta artesanía en greda. De greda. La guitarrera. Claro, no sé si no, más bien para Quinchamalí, digamos. Para Quinchamalí. Claro. Bueno, y entonces la Violeta de esta guitarrera estaba rota y se la regaló a Mans en una de esas giras en que se llamaban, no recuerdo, Chile Ríe y Canta, creo, ¿no? La Peña Chile Ríe y Canta, sí. Ellos, la Violeta, bueno, varias veces se hicieron esas giras que eran unos tours a lo largo de Chile con la Violeta, Patricio Mans, Rolando Alarcón, todo. Y entonces le regaló esta guitarrera y él se llevó la guitarrera. Y él cuenta, Patricio, que le dijo a la Violeta, mira, esta guitarrera es una canción. Y efectivamente hizo la canción. Que toca, tiene en la frente un dolor, su risa se fue en los ojos de un guitarrero andador. La guitarrera que toca tiene labios sin color, el rojo se fue en la boca de un guitarrero cantor. Guarda penas bajo el chal, su alegría está entre rocas, abajo en el mineral. Los hijos allí quedaron, por su bien o por su mal. La guitarrera les llama con voz de piedra y metal. Caminote y de torcer, por mañana y por ayer. Mañana habrás de traer lo que voy a perder. Que toca, mira el camino venir, por él los vi de llegar, por él los vi de partir. La guitarrera en el pelo tiene nieve de sufrir, solo el llanto va creciendo, solo el llanto ha de vivir. Caminote y de torcer, por mañana y por ayer. Mañana habrás de traer lo que voy a perder. Caminote y de torcer, por mañana y por ayer. Mañana habrás de traer lo que voy a perder.
1973 y tras el golpe militar en Chile, Inti Illimani vive su exilio en Italia. Será el inicio de un trabajo musical ligado a la nostalgia, pero también al profesionalismo. Sobre el exilio y la creación musical del grupo, conversamos con el musicólogo de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Pablo González. ¿Cómo ve el exilio, el rollo cultural y particularmente la música? Bueno, el exilio fue algo brutal que nos pasó a mediados de los años 70 en Chile y que afectó especialmente a digamos, donde más pegó fuerte fue justamente a la generación, digamos, de los artistas jóvenes, de la gente que estaba ya instalándose, ubicando un espacio, digamos, para desarrollarse y que se ve de la noche a la mañana cercenada su vinculación, digamos, con su patria. Como fenómeno social, ¿el exilio afectó también las letras? El problema de la letra es el problema de que te entiendan la letra primero en otros idiomas y vienen como las traducciones y las adaptaciones, digamos. Lejos de lo propio, lejos de la patria, me imagino que también hay una afectación en la composición. En la nueva canción hay pocas músicas, si tú quieres, como exclusivamente chilenas, ¿no? Y pocos instrumentos. Hay una apertura, que es una apertura latinoamericana. Por un lado, esa apertura continuó en el exilio, digamos, a la cultura mediterránea, a encontrar también en el folclore de los pueblos del mundo elementos comunes, que era un tema, digamos, que interesaba en los años 70 en general. Hay canciones llenas de nostalgia y de pena, sin embargo, las canciones surgidas en el exilio tienen una característica particular. Sí, la tristeza del exilio o la nostalgia, digamos, que puede aparecer en las canciones del exilio es una tristeza o una nostalgia o un problema colectivo. Es un país que tiene un problema, son canciones que apelan mucho más, digamos, a un grupo, a una comunidad grande. No son canciones que apelan a la pena de amor individual personal. ¿Cuál es para usted el aporte de Inti Illimani al patrimonio musical chileno? Es fundamental, sin duda que con Quilapayún constituyen como los principales grupos que proponen una creación musical y literaria y una puesta en escena y una propuesta interpretativa nueva, tremendamente original, que surge de la fusión y de la mezcla de elementos de afuera, pero la más sólida, la que más se acerca a una propuesta ya netamente artística en el campo popular. Y ahí estaba Abel Zúñiga, muchísimas gracias. Un retrato chileno. ¿De qué manera la obra de Inti Illimani influencia nuestra idiosincrasia, la identidad chilena? La de este lado del planeta. Aquí, pues, Chile. CHI, Chile. El 15 de mayo, a propósito, en el Teatro Nescafé de las Artes, Inti Illimani vuelve a relanzar la placa del 2014. Inti Illimani Histórico canta a Patricio Mans. Y además, en esa oportunidad se va a dar a conocer el catálogo completo. En vinilo, catálogo histórico de Inti Illimani Histórico. Sí, pues, tal cual, con todas sus letras. 15 de mayo, Teatro Nescafé de las Artes. Y se incorpora a nuestra conversación también don Iván Núñez. Sí, momento. Iván Núñez de Santo Barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Bien, muy contento por la invitación. ¿De qué manera Santo Barrio se interesa y por qué se interesa en el repertorio de Inti Illimani? Bueno, imagínate, como el maestro decía acá, son años de historia. Yo particularmente empecé esto de la música tocando en una banda de música andina Ok. Entonces fue como una escuela y para nosotros es un placer, es un orgullo como banda, que también seguimos un poco los pasos de los Inti porque estamos pronto a cumplir 20 años, 2 décadas. ¿Son 20 años de Santo Barrio? 20 años 20 años no es nada. No es nada, dicen por ahí. Entonces para nosotros es un placer, y ojalá estemos a la altura de no ejecutar la canción, digámosla... sino que de reversionarla. Reversionarla, claro, suena más bonito. ¿Cuál es la necesidad de reversionar una canción? Bueno, nosotros nos basamos básicamente en una canción que es parte del cancionero nacional, como el Zambalando. Es una canción que está muy arraigada en la gente. Cuando vamos a ver un recital de Inti, esperamos que toquen esa canción, entonces la llevamos a una clave más festiva, digamos, un poco más juguetona, tratando de, no sé, nosotros hacemos ska, que es una música
digamos, emparentado un poco con el reggae, con esa onda media jamaicana. Así es. Entonces por ahí tratamos de buscar el... Así, bueno, tal vez la unidad, es decir, la continuidad está dada por la cosa africana que tiene San Bernardo, que es música propia. Vamos a hacer un corte comercial cortito y luego con la ejecución el tributo, digamos, una reversión, como usted quiera. Vamos a escuchar a Santo Barrio haciendo Zambalando de Inti Illimani, ambos a esta hora, aquí en Más Vale Tarde. Vamos y volvemos, gracias. Próximamente. ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¿Dónde están los niños? No sé de quién me estás hablando. El dedicado comportamiento